También te quería hacer una propuesta de que pudiéramos dar un cursito para quien quisiera de estadística mínima, ¿no? Que es una media, una mediana y cositas más avanzadas para quien quisiera, para reforzar las tesis de los compañeros, de los que están ahorita en eso, Sí, y ya que estamos al tenga... aire. Espérame, Ah, ya dame estamos, un perfecto. segundo, creo que ya estamos al aire. Este, déjame Margarita, ya. ver. Y ya estamos transmitiendo en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad me da mucho gusto que nos vean, ya sea en tiempo real o en diferido. Es para mí de mucha felicidad que los tengamos aquí. Este es un proyecto nuevo, un proyecto de massage, donde los martes estamos dando todo lo que es medicina alternativa con los médicos a nivel internacional que vamos a estar entrevistando, y luego vamos a tener el miércoles todo lo que es espiritualidad, el jueves lo que es medicina tradicional y el viernes alumnos y docentes de masaje. Y entonces, en este día que estamos iniciando el viernes, pues tenemos a nuestro querido exalumno doctor Freddy Aguilar Sam, que obviamente también algún día lo vamos a invitar en la parte de la medicina alternativa y, como ven, que también en la espiritualidad, porque bueno, hoy les vamos a contar muchas cosas de lo que es Freddy Aguilar Sam y en todas sus variantes. Yo quiero empezar con la primera pregunta que les hago a todos. ¿Quién es Freddy Aguilar Sam? Oye, si supiera esa respuesta, ya estaría yo en el cielo seguramente, porque ¿quién soy? Creo que venimos al mundo a conocernos y ese es el camino espiritual, un poco irnos reconociendo, irnos formando, ver mis defectos de carácter, que tengo muchísimos, cómo los voy entendiendo, cómo los voy comprendiendo, diseñándome hacia una persona más espiritual, ¿no? Cómo voy transformando todo eso. Sin embargo, como las presentaciones normalmente cuando va uno a conseguir una chamba o te presentan, te dicen el licenciado fulano de tal o un currículo académico, ¿verdad? Más que un currículo académico somos muchas cosas más, ¿no? Soy alguien que tiene miedo, soy alguien que tiene alegría, soy alguien que tiene tristeza, soy alguien que tiene iras, soy muchas cosas, pero ¿qué he hecho en la parte de concreción, en la parte, vamos a decir, curricular, o la parte académica? Bueno, tengo una licenciatura en economía, tengo 2 maestrías en economía, una por el Colegio de México, otra en la Universidad La Salle, egresado de la UAM, y bueno, estudié en masaje, estudié la licenciatura en medicinas alternativas y estudié en muchos otros lados, estudié con el doctor Alcázar, digamos, Ajá. hemos estudiado cursos diversos de nutrición, me preparo en la parte médica, en el centro médico me capacito con frecuencia, he tomado muchísimos cursos, si bien son más hacia el lado de las medicinas alopáticas, dan gran referente para quien está metido en la medicina, aunque nuestro campo son las alternativas y complementarias. Sin embargo, se aprende muchísimo y ahora yo, estando con el presidente de esta asociación, pues logré incidir en que se empezaran a meter algunos temas de medicinas alternativas. Se nos llegó esto de la pandemia y se quedan muchas cosas congeladas. Pero bueno, en la otra parte, pues soy miembro de la Gran Fraternidad Universal y ahí me he venido, dijéramos, dorando, acrisolando en la parte espiritual, en la parte de tener dijéramos, una personalidad menos egoica, más hacia el espiritual, aunque no llego a ser un ser espiritual de luz plenamente, ahí vamos caminando con nuestras caídas y nuestras recaídas, ¿no? Entonces, bueno. No sé, si tú puedes checar si nos estamos viendo, porque no me apareces a mí ahorita en el Facebook. Yo sí te veo, sí te veo. ¿Es en la transmisión de ahorita en vivo o de la de ayer? Me está apareciendo la de ayer y no sé por qué no me está transmitiendo
Y se transmitió en vivo, pero no tengo la de ahorita. Ahorita no está saliendo. Sino para salirnos y volvernos a meter. Amigos, ¿cómo están? No sé. Sí, puedes tú checarlo porque no me deja checarlo a mí. A ver. Sí, estamos transmitiendo en vivo, sí. Aquí ya me está apareciendo en la computadora. No sé por qué no me aparece en mi Face, pero sí, ya te estoy viendo. Ya nos están diciendo éxito y saludos. Está Roberto Carlos aquí. Luis García Mores, si te ven, Carlos Antonio López Ayala, si nos dice que sí nos estamos viendo. Mil gracias, amigos, por decirnos. Y bueno, perdón que te haya interrumpido. Vamos a continuar entonces ya con tranquilidad con esto. Entonces, ¿qué fue lo que decidió que siendo un maestro en economía, decidiera tomar la licenciatura en medicinas alternativas y complementarias? Yo conocí a Eduardo Restrepo y su hermano, creo que era el académico, cuando ustedes inician el masaje. Entonces, Andrés yo Sierra. justamente terminé, Andrés Sierra, sí, maestro de nosotros, un gran maestro, Andrés Sierra. Y Andrés Sierra, lo conozco a través de Eduardo, su hermano, y me dice, ya que estás haciendo en la cámara, ya salte. Y pues es muy estresante. Yo estuve 10 años en la Cámara de Diputados, que es un récord, al nivel que yo estaba, que era el director general. Y entonces estaba cruzado por muchas líneas políticas, me jalaban por un lado el PRI, el PAN por otro, otra pata el PT y todos, ¿no? Porque a la hora del presupuesto todos quieren meter un presupuesto desde su perspectiva y yo nada más podía hacer un presupuesto, no 5 presupuestos. Entonces era muy desgastante. Y entonces le dije, ya voy a salir, Eduardo, pues platicando, le decía que a lo mejor me iba a estudiar un doctorado en economía para no salirme y así de tener una dinámica muy fuerte a irme a encerrar en mi casa, pues no. Pero sí, estaba muy cansado. Y entonces me dice, renuncia a eso, felicidades, ya salte. Mira, te tengo una buena propuesta. Se está abriendo esta carrera y paz. Como yo ya era miembro de la Gran Fraternidad Universal, pues entonces ahí tuve acercamientos a la otra parte de la realidad o con el otro camino en la realidad. Una era la parte muy, muy científica y la otra era más intuitiva, ¿no? Empecé a tener contactos con la realidad a través de la parte más intuitiva, más espiritual. Así que ahí de alguna manera me volví ovo-lacto vegetariano, entonces estuve ahí siempre. Ay, se me quedó pasmado. A la acupuntura y todo esto me fue acercando. Y cuando sale esto, pues ya de alguna manera yo he tenido muchos cursitos. Y entonces fue como hacer la síntesis y pues feliz. Yo disfruté la carrera enorme, ¿no sabes? Es una de las carreras, bueno, he tenido muchos estudios, pero la carrera la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, es una carrera bonita. No digo que no, a veces hay un poquito de estrés a la hora del examen, pero bueno, no tuve los estrés que tuve en el Colegio de México, que tuve en la UAM, que son sistemas muy duros, son de las mejores universidades, inclusive del mundo, así están nominadas. Y bueno, acá, pues yo lo hice a la edad que yo la hice, con toda la trayectoria que yo traía como funcionario público y además como profesional, pues ya venía yo un poco más relajado, como que yo ya había cumplido mi tarea y ahora me dediqué a disfrutar bastante la carrera, la disfruté muchísimo. Y así fue como vine a dar. Fíjate, yo no sabía eso, pero qué gusto saber esto. ¿Qué te motiva como una persona que ya hizo todo este trabajo, que ya podía haber dicho, me voy a la casa y me siento a ver Netflix, y entonces, y termino yo les digo que ellos son muertos en vida, ¿verdad? Pero existen muchos, esa es una realidad, ¿no? O sea, yo tampoco en mi cabeza no cabe eso. Hay a veces 15 días que ni siquiera prendo la televisión, ¿no? O meses me la he pasado, pero bueno, hay mucha gente que sí lo hace.
Y está bien, en sus vidas está bien, pero para mí son muertos en vida. Entonces, eh, ¿cómo una persona que, entre comillas, acabó ya su vida laboral, ¿verdad? Y que se puede ir y sentarse a ver Netflix. ¿Por qué? ¿Por qué decide Freddy Aguilar Sam meterse a otra licenciatura con las complicaciones que eso se tiene? Porque tú venías de la Sí, Ciudad de México, ¿no? Y estar haciendo todas las cosas aquí era una cosa loca. sí. Sí, sí fue muy loco, ¿no? De hecho, algunos amigos decían, pues ya estás loco, a esta edad como que vas a estudiar. De hecho, en alguno de los cursos que tuve, un doctor, buen amigo mío ahora, que fue mi maestro en alguna materia, de medicinas alternativas, por supuesto, Luis, me decía, yo le decía, oye Luis, oye, esto me encanta, y que pues me voy a meter a estudiar la licenciatura o no, pero mira, ya mis ojos ya no dan mucho, ya la concentración, estoy casado con hijos, están en la prepa pues no sé si voy a aguantar. Me dice, así sí aguantas. Le digo, no, pues lo único que me da miedo a mí es mi vista. Y es que he leído muchísimo, no todo de medicinas alternativas, de filosofía, de política, de economía, sobre todo, planeación, muchísimo. Y entonces le digo, ya veo que ya tengo mi miopía muy fuerte, no sé si voy a aguantar. Sí, sí aguantas. Bueno, pues ya me aventé. ¿Qué es lo que me motiva? Pues yo creo que eso lo traigo desde el principio, desde que nací. Yo hice un reverting hace muchos años, que es una regresión, el trauma de nacimiento. Y el trauma del nacimiento, muchos me tocó ver cómo nacían, cómo era el trauma en los compañeros que tomábamos ese taller y esa terapia, y gritaban y con mucho dolor, pero porque habían nacido con forces, en condiciones difíciles, algunos eran hijos de una violación. En mi caso no había sido así, sino había sido un hijo concebido con amor. Y yo cuando nazco, se me hacía esta sonrisa, se me hacía, pero en forma automática al hacer la regresión. Y venía yo como que sacando una espada y a luchar por la justicia, ¿no? En ese sentido sí he sido muy justiciero porque siempre me molesta mucho las injusticias en todos los lugares, todos los momentos. Cada vez que puedo me meto en problemas porque sí me gusta defender los derechos. Entonces, pues yo creo que ya traía, desde nacimiento traigo ese espíritu de buscar la verdad, de encontrar, de no estar parado, y sabía que iba a tomar un impasse para descansar. Yo ya había tomado un curso de hidrología con Siegfried Bombach, que es miembro también de la Gran Fraternidad Universal, y Sí, había visto que del ISTAC, mi es iris tenía, maravilloso. Ujú. y cómo no, traía 3 anillos de nerviosos, entonces yo ya era para estar en manicomio, entonces también había decidido, nunca me había pasado, siempre nos hacían a los funcionarios públicos en la Cámara análisis de sangre para ver el ácido úrico, el corazón, bla, 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 la glucosa, y en una de esas sí noté que había subido mi nivel de glucosa, entonces ya fue cuando me pasó, fue momentáneo, unos días se reguló, pero empecé a ver que ya las presiones sí podían ir a diezmar mi salud. Entonces sí ya era tiempo de partir de la cámara. Pero pues, ¿a qué me iba a dedicar? Con ese ritmo que yo llevaba, era muy difícil que yo llegara a sentarme a mi casita, iba a ser una depresión terrible. Y entonces había decidido en ese primer momento irme a estudiar un doctorado, pero me sale esa propuesta con Andrés Sierra, me dice, y pues vámonos. Y, entramos y bueno, sí fue duro. Yo no sé, mi esposa ha aguantado mucho, algunas veces ya me lo reclamó, mucho tiempo no me lo reclamó, pero sí me ha reclamado de que me dedicaba yo, pues qué bueno que me dedicaba a leer y no estar en la cantina, pero bueno, finalmente creo que ella sí ya lo comprendió que no era mejor estar metido en los libros que en la cantina, o estar en la cámara, en la Gran Fraternidad Universal, en cámara secreta, haciendo estudios en el colegio de Getúls,
de espiritualidad, de revisión personal, y que en lugar de estar quizás en la cámara de la cantina, ¿verdad? O con múltiples mujeres, como se estila mucho, sobre todo en el argot político, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como Quiero- me... Pues mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, que va a ser, de una vez para que la vayas pensando, yo creo que Massage realmente, a mí me encanta la carrera, me encanta, porque bueno, pues para mí es una orden divina lo que me dieron para poder crear Massage. Entonces, así lo entiendo y entonces a mí me encanta. Sin embargo, pues no termino de despegar. O sea, algo sucede, ¿no? Me falta un interruptor de corriente, yo creo, porque tenemos excelentes maestros, excelentes alumnos, y entonces no sé qué falta. Y a mí me gustaría preguntarte a ti como exalumno, ahora que tú ya terminaste toda la carrera, ¿qué nos falta? ¿No? Yo, por ejemplo, soy feliz con los grupos de adultos, pero los grupos de jóvenes, ay, me dan dolor de cabeza. Entonces, algo me falta, no sé qué sea. Entonces, mientras hago los anuncios parroquiales, por favor, piensa qué me vas a contestar, ¿no? Y bueno, les voy a compartir a todos los que nos hacen favor de vernos, que nosotros tenemos precisamente esta licenciatura en medicinas alternativas y complementarias. Las inscripciones están abiertas, iniciamos el 15 de febrero online, porque aunque es presencial, y que muchas veces ustedes como alumnos nos decían, ¿por qué no nos las dan online? ¿Por qué no nos las dan online? No, porque es presencial. Mira, ahora la pandemia hizo que nos la dieran online. Y bueno, tenemos la licenciatura en medicinas alternativas y complementarias, la carrera de cosmetría, tenemos 2 carreras en técnicas profesionales, 2 carreras técnicas que son carreras de 2 años y las carreras de capacitación al trabajo, que es la carrera de 1 año. Y bueno, pues tenemos podemos otorgar título y cédula profesional como médicos. Y aquí es donde a mí me interesa hacer un llamado a enfermeros, nutriólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, gerontólogos, tanatólogos, herbolarios, veterinarios, para que ellos que ya tienen materias, hagan sus equivalencias y puedan tener un título y una cédula como médico alternativo y complementario, ¿no? Y se puedan convertir en médicos. Y también todos los terapeutas, ¿verdad? Porque a veces tomas una terapia y luego ya te vas llenando por otra y las estás aplicando, pero con esto pues realmente tienes la seguridad de que nadie te va a cerrar tu clínica ni nada y que vas a poder hacerlo, ¿no? Y bueno, pues tenemos algo muy importante que también va a ser una segunda pregunta para nuestro invitado de hoy. Vamos a tener nuestro 11º congreso y va a ser el primero virtual porque pues no nos lo permiten en vivo, ¿no? Como siempre, el último fin de semana de enero, 30 y 31 de enero, con un costo de 500 pesos y vamos a disfrutar el trabajo de investigación que han hecho nuestros exalumnos a través de la elaboración de sus tesis. Entonces, es una manera de que vean la calidad de lo que ellos han estado haciendo, lo que ellos han aprendido y lo que ellos han aportado hacia la medicina alternativa y complementaria. Y en esto, Freddy ahorita nos va a decir, después de que conteste mi pregunta, cuál es el tema que nos va a deleitar, que además es una tesis maravillosa, que le ha dado muchos triunfos y que yo creo que vale la pena que todo el mundo la vea, ¿no? Entonces, a ver, quito esto y Freddy, seguimos. Seguimos, ¿verdad? Híjole, bien interesante esa pregunta. Es una pregunta importantísima que siempre se tiene que hacer, creo que todas las escuelas, todas las corrientes, porque sí vale la pena revisar permanentemente los programas y cómo se está
sintiendo el alumno. Yo creo que la carrera da para mucho y tiene que tener un anclaje muy interesante en valores y en el rescate, dijéramos, de la cultura ancestral, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, inclusive de Europa y de China, del Oriente. Pero en el caso particular de México tenemos muchísimo por lo que sentirnos orgullosos. Desgraciadamente la historia, como se ha venido contando, es una historia eurocéntrica. ¿Qué quiero decir? Que es la visión de Europa la que ha prevalecido y que hoy, ojalá y la cuarta transformación que quiere transformar México, pues echar un clavado para diseñar los programas, sobre todo habla de una reforma educativa, pues en el rescate de todas las tradiciones de México, y las que se puedan rescatar y las que todavía andan, las podemos rescatar, para hacer una historia, pues como lo decían, la historia de los vencidos, ¿no? Una historia desde la perspectiva de lo mexicano, y no solo lo mexicano, sino lo universal. Nuestra cultura en medicina, vaya, que siguiéramos muy avanzados, como en matemáticas y astronomía, o astrología probablemente también. Conocíamos el cero mucho antes que las culturas eurocéntricas, conocíamos el infinito también. Esos dos parámetros de conocer el cero y el infinito te dan una perspectiva de la vida y de la cosmovisión superior. Entonces, esa ventaja tenemos y debe sernos parte de nuestro orgullo. En la medicina también teníamos plantas, se hacían cirugías en el cerebro, en el cráneo, aberturas, en esa época que hoy apenas está haciendo con mucha tecnología. Entonces nosotros teníamos una cultura que desgraciadamente códices y mucha de esa información fue quemada cuando la conquista. ¿Ah? Y entonces se ha perdido, sí. Que no fue bueno, sí fue una conquista, porque ¿cómo la pudieron conquistar? Pues no era un puñado de 500 soldados españoles, obviamente hubo, no sé si se puede decir complicidad, pero bueno, hubo algunas alianzas con otras culturas acá que estaban de desacuerdo, porque evidentemente tenían también su razón de estar en desacuerdo, y fueron los que hicieron los ejércitos que finalmente fue la primera guerra biológica que triunfó, ¿no? La viruela negra y todo esto, fueron realmente los que ganaron. Hoy estábamos en pandemia, ¿no? Pero ahí ya había ejemplos de cómo con una guerra bacteriológica se puede ganar fácilmente, ¿no? Claro, pero fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque yo, por ejemplo, no le digo que fue una conquista, porque a mí me conquistan con flores, con palabras bonitas, y eso con que nos maten, ¿verdad? Entonces siempre le llamo la invasión. Pero tienes razón, creo que una de las grandes misiones que debe tener México es la unidad. Y siempre hemos sido muy desunidos, siempre se dice lo de esto del cangrejo, ¿no? Que si un mexicano va a salir, en vez de unirse como los judíos, pues le baja la pata para que no suba, ¿no? Este proceso de envidia, de que tú, si tú te va bien, pues no quiero que te vaya bien y entonces te hace más daño. Sin embargo, sí se une en el dolor. Se une cuando tenemos un terremoto, cuando existe algo, tú ves, ahora lo vemos, gente que está dando comida a la gente que no tiene. Entonces, nos unimos en dolor. Debemos aprender a unirnos en amor, ¿no? Y ahí es donde se tiene que hacerlo. Sí, yo creo que también, como tú, pienso que la historia se debe de decir de nuestro punto de vista, del que fue conquistado, invadido, y que tenemos muchos abuelos que la han escrito, ¿no? Que la han escrito y que yo voy a ir invitando a varios de ellos en el jueves para que nos cuenten esa parte, ¿no? De esa parte, de esa historia. Pero aún así no me has dicho qué crees que falte con el detonador. O sea, yo sé que es una pregunta muy difícil, porque ni yo misma lo sé, si lo supiera ya lo hubiera hecho, ¿no? No lo sé, pero es una parte de decir, ok, tú ya cruzaste toda la carrera, eres una persona adulta
que nos puede aconsejar qué hacer, ¿no? Y la verdad es que tú sabes que a mí no me preocupa lo que la gente piense, pero sí me ocupa lo que yo puedo hacer por mejorar masaje, ¿no? Digo, desde que empezamos en una cochera a lo que tenemos ahora, pues toda la gente puede ver el gran cambio que tenemos, la incursión de ahora, el respaldo internacional con médicos alternativos a nivel internacional también ha sido muy evidente, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, te la voy a dejar que la sigas pensando para que me Bueno, cuentes. mira, A ver, yo creo que hay que meter un módulo de historia, algunas lecturas muy importantes que se deben de ver. Desde el principio a lo mejor debe de haber un curso propedéutico que nos empiece a semblantear y a ubicar en estos valores que tenemos, que nos empoderen como mexicano, porque al conocer nuestra cultura, entonces sí tenemos ese empoderamiento, es decir, si alzamos, no nos sentimos como se nos vino por 500 años diciendo que éramos indios y éramos de segunda, seres humanos de tercera. No, 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 no. De primer lugar, nosotros somos las culturas las que vamos adelante, no estamos abajo, que la ideología, que esta ortodoxia nos llegó a poner para conquistarnos, a debilitar nuestro ego, si quieres verlo así, nuestro ego social, pues entonces nos pisotearon, pero no es cierto, tenemos mucho para ir rescatando esto y que nos empodere. Y cuando un alumno de la Escuela de Medicinas de Massage conoce esto y sabe lo que se está haciendo y las leyes que hay a nivel internacional en la ONU y todos esos respaldos, si los estudiamos y los sabemos, pues rápido vemos que nuestra medicina, está en un nivel elevadísimo. Entonces hay que hacer también un recuento de todo lo que se está haciendo a nivel internacional y además hay que hacer los enlaces con las diferentes corrientes en los diferentes países del mundo y entonces vemos que somos más poderosos. Hoy, afortunadamente, muchos médicos, me consta, porque yo he estado, te decía hace un momento, que voy al centro médico y me capacito y tengo ahí a muchos amigos y conozco mucha gente que son médicos alópatas, pero que también ya están buscando, sobre todo en enfermedades crónicas, alternativas médicas que son justamente las medicinas alternativas y complementarias para poder hacer frente. Entonces tenemos nosotros un abanico y una riqueza, pero eso lo tiene que saber el alumno, tenemos que empoderarlo y tenemos que hacérselo saber. Y además, desde el punto de vista científico, ahora hablabas de mi tesis, bueno, fue el esfuerzo que yo hice, usar la metodología científica para demostrar un hecho en las medicinas alternativas y complementarias. Eso sí, yo me siento que eso, como tú dices, fue mi mandato espiritual. Yo la tesis la hubiera hecho, de hecho, esta no la hice tampoco en mucho tiempo, pero lo había hecho muy rápido. Sin embargo, no quise cambiarle. Sí, hubo cambios, ni modos, pero no quería cambiar la esencia. Y ahí está todo el mecanismo matemático, estadístico, los modelos de regresión y las ANOVAs para demostrar algo. Es insólito, sí, porque es un caso, pero si vamos abonando varios casos con estas metodologías, les demostramos con las herramientas a la medicina hegemónica que nosotros tenemos un lugar y estamos demostrando con sus propias herramientas que también tenemos resultados positivos y que no son la parte subjetiva, que también vale, pero que como es subjetivo, a lo mejor no se le da ese lugar. Entonces sí, yo pienso que es por ahí. y yo creo que tu tesis también marca un parteaguas porque vimos las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que tú aplicaste en esta tesis y que nos abrió un panorama realmente. Yo dije, wow, ¿hasta dónde podemos alcanzar a llegar si tenemos tesis de este nivel, no? Entonces, tu trabajo de economía se vio manifestado en la tesis y entonces yo dije, wow, ¿cómo fusionó las dos? Porque se veían así, ¿no? O sea, ¿cómo fusionó las dos cosas? Y eso a mí me encantó y por eso es que te hicieron la invitación, porque creo que mereces nuestra medalla al mérito que estamos instituyendo ahorita porque pues no podemos hacer otra cosa y porque no nos podemos pelear con una máquina. Digo, todos los que estamos ahí, algunos sí alcanzaron a tener la mención honorífica, pero los otros no, y creo que todos merecían una mención honorífica
y nos la regresaron. Nosotros la solicitamos de todas maneras, pero el problema es que antes tú podías ir a la secretaría, hablar y explicar y decir, mire, nosotros te estamos dando una mención porque hizo esto está fuera de todo el contexto, ¿no? Y hizo este trabajo espectacular y todo, pero ahora no nos podemos pelear con una máquina. La máquina es fría y dice, no, no, le faltó promedio, no, no. Y entonces, aunque tenía promedios de 9, la máquina dice 9.5, 9.6 en adelante. No, el 5 todavía no nos lo cuenta, 9.6. Entonces dice uno, wow, no me puedo pelear, pero yo creo que nosotros les vamos a hacer llegar su medalla al mérito, ahí lo voy a anunciar, te lo adelanto, pero a mí me abrió mucho el panorama, ¿no? El verlo. Y como tú dices, voy a regresar un poquito a lo que nos has explicado, eh, nosotros en la antigüedad teníamos todo el paso de los astros sin tener electricidad, ¿no? O sea, yo digo aquí la NASA con todo el conocimiento que tiene, le quitamos la luz y no sabe ver nada. Y nosotros teníamos todo el paso de los astros para saber, conocíamos también a los elementos, ¿no? Que sabíamos qué pasaba cuando había un eclipse, qué se tenía que trabajar. Claro, todo ellos lo metían en su cosmovisión, en ceremonias, en ritos, en situaciones donde pues se consagraba, ¿verdad? O se agradecía, pero todo era ritual, ¿no? Todo era un rito. Entonces, esto era para mí maravilloso. Bueno, tengo que hacer otro pequeño corte para enseñar todo lo que tenemos en Massage. Y bueno, te voy a decirles, bueno, cómo vamos a hacer. Nos habíamos quedado en la parte del congreso. Bueno, pues también tenemos algunos cursos online. Déjenme ver que me cambie. A ver, no me está queriendo. Aquí está. Tenemos cursos ya preparados online, que es toda la carrera de medicina etiopática, donde el doctor Silverio Salinas nos ayudó a integrar toda la medicina y algunas partes de la carrera en una misma consulta médica. Entonces es algo maravilloso. Son 10 médicos alternativos, médicos alópatas, pero que trabajan la medicina alternativa y 5 padres de la medicina. Entonces es algo muy importante que yo les invito a que lo tomen. Pero si tú no has incursionado en las medicinas, lo primero que puedes hacer es entrar como promotor de salud natural. Y entonces te vas a ayudar a ti mismo y vas a aprender a ayudar a los demás. Como médico, y luego ya el segundo paso sería como médico alternativo. Estas ya están listas, ya menos pregunten y con mucho gusto les vamos a atender. También tenemos el curso de iridología holística del doctor David Pesek, son 3 niveles y él integra la parte psicológica dentro de la iridología. Entonces es algo muy interesante lo que él hizo. Y luego tenemos el diplomado de bioquímica médica clínica que imparte el doctor Joaquín González Aragón. Y realmente es un curso maravilloso porque puedes entender a nivel bioquímico y a nivel de rutas metabólicas todo lo que te va dando, todo lo que te va trabajando nuestro organismo y cómo vas a tener la oportunidad de que ver todo lo que tú le das al paciente, cómo se mueve a nivel de medicinas alternativas y complementarias, ¿no? Y de el metabolismo que va a tener nuestro cuerpo. Bueno, voy a quitar esto y ya nada más nos queda una parte más de anuncios, ¿no? Entonces, seguimos con Freddy Aguilar Sam y bueno, cuéntanos, Freddy, ¿qué ha pasado con la GFU, por ejemplo? La GFU. ¿Qué ha pasado en mi vida? Tu encuentro con ella, con esta filosofía, con el motor, con el maestre de la Ferrier. Híjole, bueno, yo por ahí, una amiga me invitó una vez a tomar un jugo.
a una juguería y me dijo, te invito, hacía mucho calor. Y le digo, no más que me da pena, le digo, que no te dé pena, invítame, vamos. Y nos atravesamos. Y le digo, ¿y por qué te da pena? Dice, es que aquí, en esta juguería, endulzan con miel, no sé qué vas a opinar. Le digo, pues yo no sé, si me estás invitando y me regalas, pues con mucho gusto, y vemos y probamos, yo estoy abierto. Y ya me di cuenta, era una clínica de Chayamichán. Y lo Ajá. estábamos. Y entonces me empezó a hablar qué hacían ahí, que curaban con naturismo y eso. Y dije, bueno. Y ahí justamente tomando el juguito, eh, tenía un anuncio ahí chiquitito, un cartelocito que decía clases de yoga. Y dije, pues yo ya no hago ejercicio ahora y voy a hacer yoga, a ver qué tal. Al fin que dicen que, según yo, mi concepto era una gimnasia de los flojos, porque se movía uno muy despacito. Y dije, pues está bien, no me voy a forzar mucho. No sabía yo que era yoga. Y entré y empecé a hacer prácticas de yoga. Y justamente, bueno, después nos invitan a incorporarnos a la Escuela de Yamines de la Gran Fraternidad Universal. Y bueno, ahí lo que oía yo es que hablaban, primero que no había que comer carne, porque pues pobre animalito, los mataban. Yo decía, bueno, pues pobrecito, pero pues, está bien rico, yo me lo como. Y luego que no, que porque tenía toxinas y entonces ya paré oreja. Total, cuando decidí entrar a la Gran Fraternidad Universal, antes me compré un cerro así de libros, como 7, 8 libros, y los leí, ¿por qué no comer carne? Y ya entonces dije, bueno, sí le voy a entrar, suena bien, las toxinas, el colesterol, bla, 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 puede ser una alternativa, lo voy a probar un año, si no, pues me regreso. Y me metí, compro el libro del maestro de la Ferrier y lo empiezo a leer, y yo que me sentía muy bueno para hacer lecturas, pues digo, no, de la Ferrier no sabe ni escribir, fue lo primero que dije, y ahí lo dejé. Y entonces ya entrando a la escuela, como al año y medio, al año, lo empiezo a releer otra vez, y después de haber estado en la escuela ya menos un año, pues me lo he hecho como mantequilla, tras, te dije, qué bárbaro. Y es mi libro de cabecera, el maestro de la Ferrier, el Yuc Yoga Yoguismo. Es justamente lo que nos trae, él es una reeducación para la humanidad, y es reeducación en todos los términos, desde la forma de alimentarnos, ¿no?, hasta nuestras formas de pensar, hasta los criterios fundamentales para decidir, que deben ser en base a principios y valores, y no un sistema de creencias que está basado en deseos espurios del ego, sino ir empezándonos a espiritualizar a través de hacer de nuestra norma, de nuestra vida, un criterio de valores y de principios, y no, como decía, de creencias y de deseos, ¿no?, que están más vinculadas al ego. Y entonces, bueno, pues yo me enamoré de ese proyecto que traía para la reeducación de la humanidad, y me seguí, y ahí estuve, llegué, hasta ahorita estoy, bueno, en el grado de GTools. Y bueno, vamos a cámara en Cuautla, hacemos meditación, yoga, la alimentación ovo-lacto-vegetariana, oramos, todos los días debemos de orar, o oramos normalmente a las 7 de la mañana, hacemos meditación a las 6 y yoga, y vamos ahí turnándonos. En los grados superiores prácticamente ya es todos los días lo que tienen que hacer. Nosotros a veces no lo hacemos unos días, un día oramos, el otro meditamos, el otro, pero en el ASRAM sí ya lo hacemos todo rigurosamente, ¿no? Pero en nuestras casas a veces no nos da tiempo de orar, hay que salir a trabajar o algo, en fin. Pero ya cuando llegamos a hacer vida de ASRAM, en el ASRAM sí, ahí sí hacemos todas estas disciplinas, que en realidad son instrumentos para alcanzar el autocontrol, el reconocimiento de quiénes somos. Por eso tu pregunta muy pertinente, pero difícil de contestar, porque es algo que todavía estamos en el camino de irnos conociendo, irnos conociendo, reconociendo, y cómo vamos transmutando, transformando, dijéramos, esos defectos de carácter en potenciales virtudes, ¿no? Entonces, la Gran Fraternidad para mí representó un cambio de visión del mundo, me dio más comprensión del mundo, más comprensión con el otro, capacidad
de perdón y también mayor capacidad de ir pidiendo perdón. No estoy al 100, no soy todavía un gurú, ni mucho menos, pero veo que sí ha aumentado y eso me ha hecho una vida más placentera y menos dolorosa. A veces el dolor que traemos es por un resentimiento y es una negación a aceptar o a perdonar o a pedir perdón, y es lo que nos trae en un problema y una contradicción muy seria y nos trae un dolor emocional muy fuerte. Entonces, bueno, estos aprendizajes, estas enseñanzas, pues han sido para mí de gran valor y me han permitido irme acercando a la parte espiritual y a comprender qué era la parte espiritual, porque antes yo me decía que no era espiritual porque yo no iba a misa y pensé que los que iban a misa sí eran espirituales. Hoy tengo una concepción de Dios y de espiritualidad muy diferente y no necesariamente ir a misa quiere decir que eres espiritual, mucho menos no ir a misa eres un ser no espiritual. Hoy yo podría decir al contrario de que lo que se ha dicho mucho tiempo, que Carlos Marx era comunista y por lo tanto no era espiritual. Por supuesto, una persona que hizo eso en su vida, pues una persona de gran espíritu, con una gran espiritualidad, dejar todo siendo un burgués, vivir en la pobreza, por querer ayudar a la sociedad, creo que habla mucho de valores trascendentales. En fin, pues eso me vino a ayudar a mí a tener una visión diferente y ahí vamos en el camino, no ha acabado nunca y yo creo que me va a pasar varias reencarnaciones para llegar a muchas comprensiones, pero sí, soy creo más espiritual el día de hoy y eso me ha permitido también que mis dependencias emocionales, por ejemplo, o mis berrinches, puedan terminar más rápido y quedarse con menos resentimiento, que finalmente es lo que nos viene doliendo, pesando y lo venimos arrastrando. Entonces, pues me ha permitido ser un poco más feliz. Sí, pues es lo que tenemos este encuentro entre el ego y el ser, ¿no? Y el ego pues es el que se duele, el que se lastima, el que tiene todo, y el ser es el que es realmente el siempre, siempre es feliz y siempre nos está apoyando y siempre nos está dando, pero a veces pues nos metemos en nosotros y ya nada más hacemos lo que la mente quiere. Yo ahora lo comparo mucho con la parte del observador, ¿no? Esta nueva vertiente te dice es el observador. Bueno, pues el observador es el ser que realmente nunca se lastime, que lo sabe todo, pero que lo dejamos de escuchar por estar escuchando todas las cosas que se nos vienen en la mente y llega un momento en que le entregamos a la mente el que nos esté moviendo, ¿no? Y entonces es cuando, pues, te suceden todas estas cosas y hay mucha gente que le cuesta salirse para poder ver, digamos, como fuera los problemas que tienen, ¿no? Y yo creo que una de las grandes cosas es que tenemos que aprender a ser felices. Y esta felicidad, pues nada más te la puede dar el ser, ¿no? Porque todo lo demás es De acuerdo. experiencia, experiencia para tu propio crecimiento, para tú ir develando las cosas, ¿no? Y esto, pues mira, yo te voy a dar una noticia que no sé si la sepas o no la sepas, pero ya existe una maestría para medicina alternativa y se llama la de cosmobiología, es desarrollo, maestría en desarrollo humano y cosmobiología, que en realidad es astrología médica, ¿no? Y bueno, astrología en la parte del desarrollo humano, pero tocan astrología médica, tocan todo eso. Entonces, está en Quintana Roo y yo te puedo pasar luego los datos del maestro Esteban Amaro. Esteban Amaro, ¿no? Ajá, Esteban Amaro, ya lo conoces, sí. Ay, sí bueno, lo conozco. pues ya logró su REBOE, yo estoy tomando la maestría y estoy fascinada con eso, entonces la tuvo que ir a sacar a Quintana Roo, pero ay, estoy Mira, fascinada, ¿no? Porque en México muy nunca bien. se la autorizaron, pero bueno, la tenemos a nivel de Quintana Roo, y algún día tenemos que irnos y ahí nos pasamos a Cancún, ¿no? O sea, qué padre que podamos hacer las cosas, pero bueno, mientras está allá y muy padre ahorita, pues se da, él sí la sacó online, entonces está muy padre y yo estoy muy contenta, así que digo, como para nivelar la licenciatura de economía, pues la licenciatura, la maestría en español y poder continuar, Y, ¿no? En mira, yo, toda. yo,
Yo me tardé, bueno, en sacar la tesis, pero yo estuve ya inclusive en la maestría de medicina ahí en el Politécnico, la maestría de ciencias médicas. Ah, muy bien. Y de haber continuado, bueno, en la ciencia, los métodos matemáticos que vemos ahora, o que en parte usé, los mínimos, dijéramos, en mi tesis, son los que usa la ciencia. Entonces, por eso a mí me interesaba mucho, porque tenemos que darle ese, así como tú ya has logrado darle ese linaje en la medicina oficial, vamos a decir, ya nosotros estamos legislados, ya estamos reconocidos por la legislatura, pues yo creo que también ahora falta el otro paso en la investigación, que con sus propias armas, sus propias herramientas de investigación, podamos demostrar que las medicinas alternativas tienen un valor en la sanación. Nosotros decimos sanación, bueno, ustedes dicen curación, ¿no? Del paciente. Entonces, ese ha sido lo que yo vi que ahora tenía como misión yo, demostrar. Entonces yo pensaba hacer la maestría y ya desde cuando había terminado la maestría y probablemente el doctorado en epidemiología para justamente compensar, porque yo soy así muy metido. Y eso es una de las cosas que traigo ahí clavaditas todavía como espina. Ya no sé si la voy a hacer. Yo creo que a lo Yo te mejor impulso, yo te impulso a que lo hagas, ¿no? Ya ves el abuelo Sergio Verde, ya terminó su licenciatura, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? Entonces, yo te impulso a que continúes, a que sigas con esto, porque en medida que ustedes, como médicos alternativos, también vayan sacando muchas cosas, pues también es un prestigio y una ayuda para nuestra institución, ¿no? Sí, y yo creo que la epidemiología, si los grandes médicos que están ahorita trabajando la pandemia se, se bajaran un poquito y entonces nos dieran la oportunidad de poderles dar lo que los abuelos han hecho y lo que los abuelos han dicho, la verdad es que tuviéramos menos muertos. Bueno, no puedo decir menos muertos porque nosotros sabemos que ya es un contrato álmico, ¿verdad? Este, menos, pues llegar a ese grado de morir solos, en fin, con todas estas situaciones, quizá pudiéramos llegar a ese momento de poder ayudar a más personas a que no la vean, no la vivan tan difícil y tan espantados como la tienen. ¿Por qué? Porque si la atacamos desde el inicio no hay problema. Y en este paso de la investigación, pues nosotros hemos logrado meter 2 proyectos al CONCITEP, que es lo que sería el CONACYT antes, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, llamado CONCITEP, y, y nos dieron el apoyo para 2 procesos de investigación, uno para una prueba que tiene marcadores biológicos y el otro para el tratamiento. Entonces, con nuestras técnicas, y la verdad hemos tenido muy buen resultado y tal es el caso que me invitaron a ser parte del consejo. Entonces, ahora pertenezco al Consejo de Ciencia y Tecnología y ese es un paso más para Massage, pero es un paso más para todos. Por eso estoy tan interesada de que sí tengamos este taller. No sé, es que el problema es que luego no lo quieren ni apoyar, ni pagar, ni nada, pero sí siento que que es importante que los alumnos tomen ese taller de poder hacer estas estadísticas y si no, pues a ver lo haremos para que tengan todo el enfoque. Ahora ya tenemos un departamento un laboratorio, un laboratorio con muchas cosas que gracias a lo que nos dio el CONCITEP pudimos hacer ese trabajo y entonces ya tenemos un microscopio de campo claro y que se pueden ver todas las células así como nos enseñó Anuar, pero también tenemos un espectrofotómetro que es donde estamos probando con el espectro todas estas cosas, que no es un aparato de nosotros, que nosotros tenemos muchos, pero no lo creen la medicina alopática porque no lo tienen regulado, pero el espectrofotómetro sí, ¿no? Las cámaras para incubación y bueno, muchos
muchos aparatos que yo estoy muy emocionada con los juguetes nuevos del departamento de investigación que ahora ya tenemos. El famoso salón en madera se convirtió ahora en el centro de investigación y tuvimos que quitar la cocina que teníamos ahí, pero ni modo, todo es por bien de la ciencia. Sí, vamos a dejar la partecita que se había hecho para la cafetería, pero pues para que el alumno traiga sus cosas, porque ya no les podemos vender nada, porque eso se convirtió toda esa parte en la parte de investigación. Y antes de terminar y me cuentes qué hay de profecías y eso, tengo que hacer mis últimos anuncios en esta parte y bueno, ya les estoy hablando de lo que nosotros aquí tenemos, ¿no? Y que vendemos como para ayuda de las cosas naturales. Ay, otra vez no me quiere cambiar. A ver si aquí tenemos. Y entonces tenemos a la venta nuestro biotiquín amado, que es caroteno rojo hidrosoluble y nos ayuda a regenerarnos trabajando en el ADN polimerasa beta. Y bueno, tenemos ahora el genoxidil, que además de que trabaja en la activación de la proteína NRF2, trabaja en el ADN polimerasa alfa, y como yo les digo, si hay 5 polimerasas, pues ya tenemos 2, ¿no? Y entonces el proceso de regeneración es mucho más evidente y mucho más rápido y trabaja para muchas cosas. Y para los procesos de cáncer tenemos el Oncofil, que también nos está ayudando impresionantemente. Con mononutracéuticos trabajamos con Neolife y como fitofármacos con Neovita. Entonces, son todos lo que nosotros damos, ¿no? Yo me he empeñado que aunque sí podemos recetar medicina alopática, yo me he tratado de estar en lo más así. Algún día vamos a poder recetar nuestras propias hierbas. Yo sé que en algunos lados se hace. El masaje no lo ponemos así porque la COFEPRIS no nos lo permite, ¿no? Y quieren todo un laboratorio y todas muchas cosas, y a veces los abuelos que tienen muy buenos remedios, pues se los llevan porque no tienen su registro, ¿no? Y ellos difícilmente van a poder pagar un registro ante la COFEPRIS para poder dar esos tónicos y esas cápsulas que ellos hacen o esa planta que ellos hacen. Pero bueno, creo que todo lo que tiene la medicina alopática, mucho de ello inició con plantas medicinales. Entonces, pues nosotros las tenemos encapsuladas y yo he sacado a muchísimos pacientes con pura medicina natural, ¿no? Y con puros complementos alimenticios, porque partimos de que tu alimento es tu medicina. Y si comemos mal, pues nos enfermamos. Así de simple. Bueno, Fred, en estos últimos minutos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves cómo se está comportando este mundo y qué es lo que nos espera para el mundo? ¿No? Bueno, Trump todavía está por terminar su periodo y si acaba y sin mayor problema, entonces no va a haber una tercera guerra mundial, esperemos que sea eso. Pero miren, ya desde la astrología ya venía el maestro Laferrier y nos decía, bueno, en la era de Piscis, en una era de creencias, los sistemas políticos y más el capitalismo empieza como mercantilismo allá por 1600, Adam Smith, David Ricardo y algunos filósofos plantean que el mercado tiene una fuerza invisible y que es la ganancia. Entonces siempre actuamos por una ganancia. Y en el ego, pues siempre actuamos también por algo que me va a dar una satisfacción, aparentemente. Y entonces la mecánica es que el pez grande se come el chico, pero en la era del Acuarios, de la cual ya entramos en 1948, y la que vamos en el segundo grado, de acuerdo a la astrología, pues el valor principal ya no va a ser el creer, sino la solidaridad, y lo estamos viendo de muchas maneras. Entonces,
Este cambio que plantean desde la astrología es que ahora será un mundo más solidario, pero obviamente no puede ser más solidario si no se rompen ciertas estructuras legales y ciertas formas de producción y ciertas formas de relacionarnos. La gente, los jóvenes hoy nacen ya con un chip diferente, los niños o los más jovencitos pues ya tienen valores diferentes que no son los que nosotros nacimos, que crecimos. Y entonces ellos son, yo he observado esto que tú mismo comentabas, hay mucha solidaridad, que sí, efectivamente la solidaridad se expresa en México, pues cuando estamos en tragedia, pero que tenemos que compartirla en amor, justamente, y ese es el siguiente paso. Yo sí creo en la humanidad, creo que sí viene un nuevo hombre, la construcción de un nuevo hombre, el solidario, el que piensa en el otro, en el que empieza a tener valores, no solo valores universales, sino transpersonales, en donde piensa más en la raza que en él mismo. Y eso, pues es parte de esto, pues es estas corrientes médicas, las corrientes médicas vienen diseñándose ya hacia un proyecto donde la visión es otra, donde la relación entre el médico y el paciente es diferente, ya es de equidad, de igualdad, se empodera al paciente y se empodera porque existe justamente estos instrumentos por lo que estamos hoy platicando, ¿no? El Zoom, el Internet, y hay muchas formas de acercarse a la información. Entonces tú cuando tienes un paciente, pues lo hemos tenido, pues viene muy informado, a veces desinformados, pero a veces pero con mucha información, aunque a veces mala, y te trae mucha información porque lo que ellos les das, les recetas o lo ven les dijo otro médico, lo traen ya revisado, aunque sea en Wikipedia, ¿no? Entonces nos llegan. Ya la gente tiene más información, va buscando, tiene otros valores y está viendo la juventud, muchas puertas muy cerradas en lo global, el desempleo, ¿no? Se habla de esta pandemia, inclusive se habla que probablemente sea un complot, sea algo así como que nos quieren matar. Esto lo veníamos sabiendo ya muchos desde hace mucho tiempo que era una posibilidad. Yo no sé si sea cierto o no, no me consta, pero va como armándose todo y se va agarrando de la mano. Es cierto, como economista yo sí te puedo decir que ya lo revisábamos. Para el proyecto que tienen las grandes empresas, que no son más de 30 familias, las que tienen como el 90% del Producto Interno Bruto del mundo, ellos entonces quieren ya sistematizar todos los procesos de producción y para ellos tendrían que correr a muchísima gente de sus procesos de producción, más los empleados serían muchos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se hace un amotinamiento, se arma una revolución y ellos perderían en esa revolución sus negocios, todo esto. Entonces, bueno, dicen que tenían que idear una forma de deshacerse de la gente. Hoy hablan de que posiblemente la pandemia era un mecanismo para ir deshaciendo de la gente, el otro es el mecanismo de control, la vacuna y muchas otras cosas. Es probable, me recuerda mucho Fahrenheit 421 o algunas otras novelas de ciencia ficción muy galardonadas, pero que hoy son una realidad cuando antes nos parecía ciencia ficción. Entonces, ¿qué viene? Bueno, viene trabajar la conciencia, no nos queda otra, y los que tengamos un poquito más de conciencia y visión, tenemos que acercarnos y generar que esto sea una ola, que no quede en unas cuantas manos, que salgamos de la ignorancia. Tan duro es el esoterismo barato, banal, que hay, como también la ciencia que se aleja de las otras formas de conocimiento, que quiere revisar al ser humano como una máquina orgánica, biológica, y que no reconoce que hay otras variantes, otros cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo astral, no solo el cuerpo físico. Y entonces, pues hoy esas dos corrientes filosóficas, por un lado la metafísica y por otro lado el materialismo dialéctico, pues tienen que hacer una síntesis. Yo creo que lo que viene para el mundo, sí nos dejan, que digo, aunque parezca canción, sí nos dejan, porque hay otras fuerzas que no quieren llegar a esto. Hay muchos intereses aquí económicos y entonces, pues,
Mira, si no hubiera estos intereses económicos, probablemente ya hubiera carros que se manejaran con agua de mar o con otras energías, pero los dueños del poder económico son los dueños del petróleo, entonces todavía siguen explotando las ganancias a través de los hidrocarburos, de estas formas energéticas que son muy contaminadoras, pero que van a sustentar el poder económico de los poderosos, vamos a decirlo así. Entonces, pues hay muchos intereses que no están permitiendo y que están deteniendo el desarrollo de la humanidad en ese sentido. Decía Carlos Marx que cuando se desarrolla una nueva ciencia, entonces aparece un enfoque diferente en los seres humanos como para ver las cosas y entonces se hacen esas revoluciones o esos cambios, esas transiciones. Yo no veo cuál podría ser ahorita. Se me ocurre que sería la física cuántica, la nueva ciencia a desarrollarse, que nos daría una visión diferente del mundo y en ese sentido un cambio en cada una de las mentes humanas para irnos transformando, pero ahora por el camino de la solidaridad y no por la competencia. Creo que por ahí viene, pero todo está incierto todavía, ¿no? Pues qué bien, la verdad es que me quedo con ganas de continuar, pero nuestro tiempo se terminó. Así que lo único que me queda decirles a todos es muchas gracias por estar ahí. Pueden ver las repeticiones a través de Massage TV en YouTube. Estamos iniciando nuestro canal, así que por favor suscríbete, dale like y pícale a la campanita para que veas todo esto. Y los espero el próximo martes con una sorpresa para lo que es la medicina alternativa. Es muy posible, no me ha confirmado, pero es muy posible que esté el doctor Alvaro Rivera. Y el jueves ya tenemos a Chamalula y también estoy esperando la confirmación de mi maestro para espiritualidad y mi maestro Rafael Puebla el martes y esperemos que Erasto ya se encuentre bien para que nos dé también una conferencia como alumno y docente de la institución. Freddy, estoy bien orgullosa de ti, estoy muy contenta con esa tesis, la verdad es que me sorprendiste y nada, me queda felicitarte. Ya no hablamos de la India, de ese encuentro donde te invitaron, pero bueno, a ver, dinos rápido, ¿cómo fue que te invitaron? Bueno, pues ya, pues me invitaron y lo que hicimos fue presentar de alguna manera la tesis en esa y estuvo muy bien porque hubo gente de alta calidad, estuvo el coordinador de estudios para Oriente del Colegio de México y también trabaja en la UNAM también, tiene ahí algún puesto y hubo gente muy importante, él habló sobre Vasconcelos, muchos doctores de la India también, de la Universidad Vivekananda, fue gente importante y bueno, ahí nos pudimos meter como un alumno, exalumno de Massage y bueno, ahí vamos ganando espacios, creo. Eh, También la tesis le gustó mucho a un grupo de médicos de la Secretaría de Salud, ¿no? Y pues ellos la aprobaron para que pudiera estar en la biblioteca, una biblioteca que tienen, que es de corte internacional, y le iban a pasar dijéramos, a otro comité para que la evaluara y la puedan tener como un libro de referencia en esa biblioteca. Entonces, pues sí, sí, la tesis, ahora de repente, y que yo ya había dicho, pues ya no la hago, y ya tenía un año ahí guardada ahí, y, pues empezó a fluir, y bueno, ahí está, pues ahí se ha ganado espacios, se van ganando espacios. Claro, pues no me queda más que agradecerte por todos estos esfuerzos que has hecho, porque pues yo sé que en lo que tú logras, pues va ese corazoncito chiquito de massage, pero que nos ayuda, ¿no? Esa hojita, esa colita de dragón, porque acuérdate que somos dragones, dragones de massage y por eso luchamos siempre. Entonces, yo te agradezco mucho esta entrevista y la verdad, pues estoy feliz. Así que, pues amigos, gracias y nos vemos hasta el martes.